El primer trabajo es estimaciones de humedad de suelo usando un método bayesiano. Aguirre, Sedano, Rondán, Cardoso, Ruth. Si hay alguno de los autores presentes. Sí, yo estoy, Agustín. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, si Bueno, querés comentarnos si un hay alguna poquito, pregunta, si no, comento rápido. dale. Este trabajo, digamos, eh, se fue gestando a partir de una necesidad de tener un mapa a alta resolución espacial de la humedad del suelo para poder correr los modelos tridimensionales de flujo de calor y humedad eh, para la interfase suelo-planta-atmósfera. Son modelos tridimensionales que tienen en cuenta el movimiento, sobre todo movimiento vertical de agua, pero también en situaciones de altas precipitaciones, de alta intensidad de precipitaciones, la escorrentía superficial. Entonces, pero para esto necesitamos conocer, para poder inicializar estos modelos, necesitamos conocer eh, la humedad del suelo en las distintas profundidades. Así que nosotros tomamos ahí un área del campo experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Entre Ríos, en el que se hacen cultivos. Tomamos 9 sitios, como se ve ahí en el mapita, y se realizaron muestras de humedad de suelo que fueron realizadas por el ingeniero Guillermo Rondán. Básicamente estuvo él a cargo de todo de ese trabajo. Y bueno, la idea era primero usar algún interpolador espacial. eh, los que más se conocen son el Kriging ordinario, digamos, que permite hacer interpolaciones, pero claro, el problema es que al tener 9 sitios de muestreo, las interpolaciones no eran del todo buenas, digamos. O sea, en, cuando uno va a testear los errores de interpolación en puntos en donde no se realizaron muestras, bueno, justamente debido a eso, debido, digamos, a la calidad de la interpolación y la baja cantidad de puntos de la muestra, de puntos muestreados, digamos, hay errores importantes. Sobre todo porque es un recurso matemático, interpolación no tiene en cuenta características, digamos, que tienen que ver con el curso del agua, ¿no? Entonces, la idea es usar método bayesiano, que básicamente son métodos geoestadísticos que permiten tener en cuenta alguna variable secundaria en la que uno sí tiene un mapeo completo de toda el área, como por ejemplo la topografía o el relieve, y en función de eso le puede dar datos adicionales que expliquen de alguna manera la variabilidad de la humedad del suelo. Entonces se utilizaron 5 índices topográficos: el modelo digital de terreno, el índice de la posición topográfica, el índice de humedad topográfica, un índice básicamente es la distancia euclidiana al curso de drenaje, y otro índice que tiene en cuenta, aparte de eso, la pendiente del terreno. De alguna manera, con la hipótesis de que estos índices podrían aportar una explicación mejor a la variabilidad espacial de la humedad del suelo. Entonces, bueno, se utilizaron estos índices usando el QGIS y se usa el método bayesiano, que ahí están las formulitas para el cálculo, donde se tiene en cuenta, por supuesto, como capa de entrada o la información a priori que se llama, que es de la interpolación espacial de Kriging, y la otra variable, digamos, una variable secundaria que se deriva de estos índices, y en función de eso se calcula la media del desvío estándar y se utiliza para mejorar de alguna forma, optimizar la interpolación usando esta variable secundaria en la que uno sí tiene un mapeo de toda la grilla. Así que bueno, ahí hicimos un análisis de este método de interpolación usando 5, aparte de los 9 puntos muestreados en donde se utilizó la interpolación Kriging. Se usaron 5 muestras adicionales en 5 sitios adicionales en las que no participaron en la interpolación, con la idea de tener un set de valores de humedad del suelo
solamente para testear al error. Y bueno, lo que se observa es que si bien las diferencias son pequeñas, digamos, hay una mejora en la distribución espacial de la humedad del suelo y sobre todo el índice que tiene la mayor, que explica mejor esta variabilidad es el índice de humedad topográfica. Todo esto, digamos, utilizando QGIS, ¿no es cierto? Para poder calcular los índices, etcétera, y para analizar los modelos. También se usó el software StatGraphic y se usó el software Surfer para el cálculo de la interpolación por Kriging ordinario. Así usaron tres software, digamos, el que más se usó fue el QGIS, ¿no es cierto? Pero bueno, con la ayuda de estos otros dos para estas otras variables, digamos. Bueno, esa es un poco la conclusión del trabajo, que se observa una mejora eh, en la interpolación de, de datos de humedad de suelo tridimensional cuando uno tiene una segunda variable que puede llegar a explicar justamente la variabilidad de la humedad de suelo, la variabilidad espacial, ¿no? Y de los índices que se probaron, el que mejor resulta es el índice de humedad topográfica. Bueno, esa es un poco la conclusión. Bueno, muchas gracias, César. ¿Hay alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente. Nos quedan Sí, yo unos minutos. le preguntaría a César si ese índice es más o menos disponible, fácil de obtener, digamos, o de incorporar al análisis. Sí, sí, ese índice está como una de las opciones a utilizar en el QGIS, que es un software libre, ¿no es cierto?, de información geográfica. Se llama TWI One Step sería. O sea, que en un paso, usando como variable de entrada el modelo digital de terreno, se calcula automáticamente ese índice. Y básicamente lo que hace es un balance de flujo entre el caudal de entrada al píxel y el caudal de salida. Es decir, tiene en cuenta, si uno va digamos, a la fuente de donde sale el índice, tiene en cuenta un balance de agua, digamos, por píxel, ¿no? Entre la cantidad de agua que ingresa y la cantidad que sale, teniendo en cuenta solamente el modelo de terreno. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Nos quedan dos trabajos. Lo vi que estaba conectado a Gustavo Almeida, variabilidad de la huella hídrica del maíz en Junín, Buenos Aires. Sí, Gustavo, no sé si... ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes. ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal ¿Querés, todos? Todo. Eh, querés comentarnos un poquito? bueno, simplemente les digo que soy investigador del Instituto Nacional del Agua, y dentro del instituto hace unos años se creó empezamos a formar la unidad de huella hídrica entre diferentes centros del INA. Y comenzamos a trabajar primero en Ajo, en Mendoza y acá otros productos, y en este caso es huella hídrica, en este caso en maíz, en colaboración con la Facultad de Agronomía en la UBA, eh, y nuestra mentora Bárbara Civit ahí de Mendoza, de CONICET. En este caso, y después hay otro trabajo de olivo, hay varios intentos. En este trabajo la idea fue trabajar con los resultados del BOA, de la Facultad de Balance, los datos del BOA de la Facultad de Agronomía, de la UBA, y la idea era ver qué dinámica tiene la huella hídrica, no tener un valor estático. La huella hídrica es cuánta agua dulce hay en toda la elaboración de un producto, en el caso de un producto agrícola, desde la siembra hasta la cosecha. Y tiene como tres componentes: una verde relacionada con la lluvia, una azul relacionada con riego y una gris que sería el agua que hay que diluir, que hay que utilizar para la contaminación que ha quedado. En este trabajo hemos trabajado con huella hídrica verde y azul, la de lluvia y riego. Hay una metodología, simplemente ahí está, después si quieren consultas o demás, en donde se calcula un valor anual.
se utiliza el valor, el consumo de agua, dividido el rendimiento por campaña. Entonces, si uno ve ahí por ahí arriba, hay una variabilidad desde el año 91 al 2021, utilizamos campaña por campaña, donde la huella hídrica, ¿no? Que ahí dice resultados de discusión, ahí hay una, en donde vemos que varía, no es un valor estático, que eso encontramos en bibliografía y demás, sino que va desde 800 milímetros cúbicos de agua por tonelada en este caso de maíz, en Junín, en Buenos Aires, a 1800 metros cúbicos. La huella hídrica sería como el equivalente que se está pidiendo de la huella de carbono. Es cuánta agua hay detrás de un producto. En algunos lados ya se está pidiendo como certificación, se puede certificar, en este caso, en nuestro país es voluntario, ¿no? De cualquier actividad o producto. Entonces, bueno, esa es la idea nuestra. Y lo que hicimos fue, después, esta variabilidad que encontramos, cómo está relacionado o no con extremos hídricos. Entonces, usamos un índice, como ven, abajo dice categoría normal, húmedo y seco, si varía o no esa huella. Y lo que encontramos es que la huella hídrica varía según si estamos en una condición normal, húmeda o seca, aumenta y después aumenta cuando hay sequía, vamos a decir, que sería el morado que está ahí, afecta el rendimiento, digamos las condiciones hídricas, y después afecta a la huella hídrica total, y lo que vemos es qué parte de la huella hídrica. Cuando hay sequía, lo que hace es aumentar la huella hídrica total, por ejemplo, me paro, y luego, como llueve menos, disminuye la huella hídrica verde, o sea, la relacionada con la lluvia, a expensas de aumentar el riego para tener el mismo rendimiento. En este caso son rendimientos reales, ¿no? No es que uno dice el rendimiento es no sé, tal valor y lo llevo durante todo el tiempo, sino que acá tuvo que haber un aporte, ¿sí? De agua no relacionado con la lluvia para lograr ese rendimiento. O sea que, bueno, la idea es, sobre todo, es tener para productores y para decisores, saber qué parte de agua, cuánto se está usando, en qué se está usando, pensar en eso, ya sea para planificación o para ver si la demanda de riego uno la puede sostener en el tiempo o no, ¿no? Ya sea en lugares húmedos, subhúmedos o áridos, ¿no? Depende. Así que bueno. Acá estoy Bueno, cualquier cosa. Gustavo, muchas gracias. No, Vamos a dar paso al último póster porque ya en unos minutos comienza la conferencia. Así no dejamos de ver este último trabajo, influencia de las variables climáticas en la dinámica de sales y su efecto en el cultivo del sorgo en la llanura deprimida salina de Tucumán. Y vi que estaba presente una de las autores, ¿Qué tal? Dorcas. ¿Qué tal? Bueno, exacto. Andina Guevara Dorcas, la segunda ¿Cómo autora. estás? Está el primer Muy autor, bien. pero con inconvenientes de audio. Me Bueno, presento, soy docente de la Facultad de Agronomía y Zootecnia en Tucumán, junto con los otros colegas que están como autores. Este trabajo muestra o trata de mostrar cómo la influencia de las precipitaciones en dos variedades de sorgo que se han utilizado en una zona de llanura deprimida. Al hablar de llanura deprimida, estamos contando que tiene la influencia de la napa freática, pero es una napa freática salina y además el perfil también tiene salinidad. Entonces acá la campaña o el año estudiado, el balance hídrico en cuanto al meteorológico fue positivo, o sea, hubo un buen aporte de precipitaciones respecto a lo que es la evapotranspiración. Esto ha permitido que disminuya el tenor salino en las primeras capas donde estaría la exploración radicular del sorgo azucarero, que se está haciendo estudios para, en esta zona frágil agronómica, debido a que tiene napa y tiene salinidad, tener una producción rentable, y se estaba buscando una alternativa. Y entre esa alternativa surgió el sorgo azucarero. El año estudiado tuvo un rendimiento positivo debido a que la lluvia
tuvo un buen aporte y permitió que la salinidad descendiera, en la salinidad estudiada bajo lo que es la conductividad eléctrica, que el valor de 4 decisimémetro es el valor crítico por encima del cual las plantas que no son tolerantes empiezan con un estrés fisiológico. En este caso, el sorgo tiene una tolerancia a la salinidad, por lo tanto, también por eso se eligió esta planta como para poder utilizarla en estas zonas que son precarias para la producción agrícola. Se ve en los cuadros que a mayor precipitación, que sería lo celeste, hay menor conductividad eléctrica y más se ve en lo que es en superficie que en profundidad. Pero este sería está comparado las dos variedades de sorgo respecto a lo que sería una zona prístina, que también es otra de las conclusiones a las cuales se arriba, que los lugares donde no hay desmonte es mucho más favorable la condición porque la lluvia efectiva es mayor en el perfil del suelo y la salinidad afecta mucho menos. Eso es en términos generales del trabajo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesante todos los trabajos.